Phoebe Crawford aparcó su sedán gris frente a la casa y se quedó inmóvil durante unos segundos, mirando fijamente las familiares ventanas. Había sido un día especialmente tedioso en la oficina de la editorial, con 3 manuscritos que necesitaban una revisión urgente y un nuevo autor que no entendía por qué había que simplificar sus brillantes metáforas. A sus 38 años, Phoebe había aprendido a explicar pacientemente a los escritores que los lectores no siempre estaban preparados para sus esfuerzos creativos, pero esta noche apenas tenía paciencia para aguantar hasta el final. Cogió su bolso del asiento trasero y se dirigió al porche. Hacía 7 años que habían comprado la casa de Burlingame, una casa de 2 plantas con un pequeño jardín, que Nathan había prometido arreglar, pero nunca lo había hecho. Las malas hierbas entre las baldosas del camino de entrada le recordaban sus promesas incumplidas cada vez que Phoebe se acercaba a la puerta principal. «Nathan, ya estoy en casa», gritaba colgando la chaqueta en el pasillo. Se oyeron ruidos procedentes de la cocina. El chisporroteo de una sartén, el estrépito de los platos. Nathan estaba preparando la cena, lo que no había ocurrido muy a menudo en los últimos años. Normalmente pedían comida a domicilio o se conformaban con platos sencillos que podían prepararse en 10 minutos. «¿Y cómo va todo?», preguntó Phoebe al entrar en la cocina. Nathan estaba de pie junto a los fogones, de espaldas a ella, removiendo algo en una sartén. Tenía 42 años. Las canas en las sienes le daban un aspecto más macizo, y los entrenamientos regulares en el gimnasio le mantenían en forma. Trabajaba como abogado en un pequeño bufete especializado en derecho de familia, y sus clientes le apreciaban por su minuciosidad y atención al detalle. «No está mal», dijo sin darse la vuelta. «Estoy haciendo pasta con marisco. ¿Recuerdas que dijiste que hacía mucho tiempo que no comías algo así?» Phoebe no recordaba cuándo lo había dicho, pero asintió. 14 años de matrimonio habían borrado muchas conversaciones, dejando solo las líneas generales de su vida en común. «Gracias», dijo sentándose a la mesa de la cocina. «Hoy he tenido un día duro. Este nuevo autor no entiende las cosas sencillas». «¿Qué clase de autor?». «Escribe historias de detectives. Piensa que cada frase debe ser una obra de arte. Pasé 2 horas explicándole que los lectores quieren saber quién es el asesino. No rompecabezas en cada párrafo». Nathan se volvió por fin hacia ella. Tenía una sonrisa educada en la cara, que Phoebe conocía bien. Estaba medio escuchando, pensando en sus propios asuntos. «Los autores son gente rara», dijo y le puso el plato delante. La pasta tenía un aspecto apetitoso. Las gambas y los mejillones estaban en su punto. Phoebe lo probó. Sabroso, pero le faltaba algo. Tal vez la albahaca o simplemente el humor. «¿Qué tal estás?», preguntó. «Lo de siempre. Nuevo caso de divorcio. La clienta quiere la mitad de la herencia de su marido, aunque el matrimonio solo duró 3 años. ¿Qué te parece? La ley es la ley. Si no hay acuerdo prenupcial, tiene derecho a su parte». Phoebe asintió y siguió comiendo. Hablar de trabajo se había convertido en territorio seguro para ellas. Podían intercambiar datos sin tocar nada personal. Antes habían hablado de planes, de sueños, de cómo serían sus vidas dentro de 5 o 10 años. Ahora esos temas les parecían demasiado complicados. «Por cierto», dijo Nathan, sentándose frente a mí, «mañana tengo que hacer un viaje de negocios». «¿A dónde?». «A San José. Una consulta sobre un caso complicado. Estaré allí 3, quizá 4 días». «Qué repentino», dijo Phoebe. «No lo habías mencionado antes». «Me acabo de enterar hoy. Un colega cayó enfermo y tuve que hacerme cargo de su caso». Nathan comió sin levantar la vista. Era extraño. Normalmente hablaba de su trabajo con detalle, sobre todo de los casos complicados. Ahora parecía concentrado en sus pensamientos. «Ya veo», dijo Phoebe. «Así que me quedaré sola en casa». «No te importa, ¿verdad? Puedes hacer tus cosas, leer, ver las películas que no me gustan». «Claro que no me importa». Y era verdad. En los últimos años, su ausencia había sido incluso un alivio, sin necesidad de mantener la conversación, sin necesidad de pensar en qué preparar para cenar, sin necesidad de fingir que todo iba bien. Después de cenar, se sentaron en el salón, cada uno con su teléfono. Nathan leía algo, de vez en cuando escribía mensajes. Phoebe hojeaba las noticias y las redes sociales, pero sus pensamientos vagaban por otra parte. La televisión estaba encendida en silencio. Alguna serie policíaca que habían empezado a ver hacía un mes
pero que nunca habían terminado. ¿No crees que nos hemos vuelto como vecinos?, preguntó de repente Phoebe. Nathan levantó la vista del teléfono. ¿Qué quieres decir? Vivimos en la misma casa, comemos en la misma mesa, pero apenas hablamos. Es como si nos repartiéramos las facturas de los servicios. Ahora estamos hablando. No es hablar, es un intercambio de información. Nathan colgó el teléfono y la miró detenidamente. Phoebe, llevamos 14 años casados. Por supuesto que la relación ha cambiado. Eso es normal. Cambiada o muerta. No seas tan dramática. Solo estamos más relajados. Ya no tenemos que demostrarnos nuestro amor todos los días. ¿O es que ya no existe? Nathan permaneció en silencio, mirando por la ventana. Fuera de la ventana, el crepúsculo se desvanecía, las farolas de la calle vecina estaban encendidas. El amor tiene muchas formas, dijo finalmente. Lo que teníamos al principio era pasión. Pasa para todos. Lo que queda es la costumbre, el respeto, una historia juntos. Parece la descripción de un buen ambiente de trabajo. ¿Qué tiene de malo un buen ambiente de trabajo? No nos peleamos, no nos hacemos daño, vivimos en paz. Muchas parejas sueñan con una relación así. Phoebe quiso protestar, pero se dio cuenta de que no había nada que decir. Tenía razón, vivían en paz. No había gritos, ni portazos, ni celos. Su matrimonio era como una máquina bien engrasada, donde cada uno conocía su papel y lo cumplía sin emoción. Quizá deberíamos irnos juntos. Wynn, sugirió ella. Hace mucho tiempo que no salimos. Es una buena idea. Cuando vuelva de mi viaje de negocios discutiremos las opciones. Volvió a coger el teléfono y la conversación terminó. Phoebe permaneció sentada, mirando la pantalla del televisor, donde un detective interrogaba a un sospechoso. El actor era convincente. Cada arruga de su rostro expresaba su cansancio y su frustración con la gente. A las 10 de la noche, Nathan dijo que iba a hacer las maletas para el viaje. Phoebe se quedó media hora más en el salón y luego subió al dormitorio. Nathan metió las camisas y los trajes en la maleta, doblando cada prenda cuidadosamente. ¿Cuánto tiempo vas a estar fuera?, preguntó quitándose la ropa de trabajo. 3 o 4 días, como he dicho. Quizá un poco más si el caso es más complicado de lo que parece. ¿Me llamarás? Por supuesto. Se fueron a dormir cada uno en su lado de la cama grande, sin tocarse. También se había convertido en una costumbre. Antes se dormían acurrucados. Ahora cada uno ocupaba su propio territorio. Phoebe escuchaba la respiración de su marido, tratando de ver si dormía, pero no podía saberlo. Por la mañana, Nathan se levantó temprano. Se duchó y desayunó mientras Phoebe seguía durmiendo. Se despertó al oír un portazo y se dio cuenta de que Nathan ya se había marchado. Había una nota en la mesa de la cocina. Se ha ido. Te llamo esta noche. Nathan. Frases cortas, sin palabras de amor ni un simple «te echo de menos». Phoebe arrugó la nota y la tiró a la papelera. Phoebe se despertó a las 7:30 de la mañana con el ruido de la ducha del cuarto de baño. Nathan se preparaba temprano. Su tren a San José salía a las 9 de la mañana. Se quedó tumbada escuchando los sonidos familiares. El sonido del agua, el crujido de las tablas del suelo, al pasar del baño al dormitorio. El susurro silencioso de su ropa. Esos sonidos habían acompañado sus mañanas durante años, pero ahora parecían más nítidos, como si les prestara atención por primera vez. Cuando la puerta principal se cerró de golpe, se hizo el silencio en la casa. Phoebe se levantó y se acercó a la ventana del dormitorio, donde Nathan cargaba una maleta en el maletero de su todoterreno negro. Se movía con rapidez, como si fuera un hombre de negocios. Ni siquiera levantó la cabeza para mirar las ventanas de la casa. El coche salió del patio y Phoebe se quedó sola. Lo primero que hizo fue bajar a la cocina y preparar café. Sin Nathan no había prisa. Él siempre desayunaba deprisa, mirando el reloj y metiéndole prisa si se retrasaba. Ahora Phoebe podía tomarse el café despacio, saboreando cada sorbo y pensar en cualquier cosa. ¿Pensar en qué? La pregunta la pilló desprevenida. ¿Cuándo había sido la última vez que había tenido tiempo para pensar, sin las distracciones del trabajo o las tareas domésticas? Intentó recordar y se dio cuenta de que apenas había momentos así. La vida tenía un horario claro. Levantarse, desayunar, trabajar, cenar, ver la tele y dormir. Los fines de semana se llenaban de compras, limpieza,
reuniones con amigos que cada vez eran menos. Phoebe se sirvió una segunda taza de café y se sentó en una silla junto a la ventana del salón. La señorita Carter estaba regando las flores del patio de la casa de su vecina, una anciana que se levantaba temprano y siempre trabajaba en el jardín hasta las 10 de la mañana. Tenía más de 70 años. Su marido había muerto hacía 3, pero seguía viviendo sola, rechazando la ayuda de sus hijos. A veces Phoebe envidiaba su independencia. Sonó el teléfono. El número de la editorial. Phoebe contestó, sabiendo ya que era Susan, su ayudante. Phoebe, siento llamar tan pronto. Ese detective escritor ha vuelto a enviar las correcciones. Quiere añadir 2 capítulos más. ¿2 capítulos? Creí que habíamos acordado un borrador final. Dice que se le ocurrió un final brillante. Quiere que nos reunamos para discutirlo. Phoebe miró su reloj. Son las 8 de la mañana. De acuerdo, fija la reunión para las 11. Y dile que estas son las revisiones finales. Entendido. También llamó Robert Grace por su nuevo manuscrito. Quiere saber cuándo puedes leerlo. La próxima semana. Tengo 3 proyectos urgentes en marcha ahora mismo. Phoebe terminó de hablar y se dio cuenta de que, incluso sin su marido cerca, su día estaría lleno de trabajo. Era familiar e incluso reconfortante no tener que pensar en cosas que hacer. Se duchó, se vistió y se dirigió a la oficina. La editorial estaba en un pequeño edificio en el centro de Burlingame. 3 plantas, 20 empleados, especializada en ficción. Phoebe llevaba 8 años trabajando aquí, empezando como ayudante de edición y ahora como editora técnica senior. Le gustaba el trabajo, aunque a veces los autores la desesperaban con sus caprichos. El autor de Los Detectives era un hombre de unos 50 años con calvas y un tic nervioso, que se ajustaba constantemente las gafas y tamborileaba con los dedos sobre el escritorio. Se llamaba Daniel Walker y estaba convencido de su propia genialidad. Phoebe, no lo entiendes, dijo agitando los brazos. He encontrado una forma de hacer que el final sea realmente inesperado. El lector cree que la asesina es la esposa, pero en realidad es el hijo que finge ser retrasado mental. Daniel, ya tenemos un manuscrito terminado. El editor planea publicarlo el próximo mes. Pero es una idea brillante. A nadie se le había ocurrido. ¿No podemos dejar esa idea para el próximo libro? Daniel parecía ofendido. Tú no aprecias el verdadero arte. Todo el mundo solo piensa en el dinero y en los plazos. Phoebe se pasó 1 hora y media convenciéndole de que no cambiara el manuscrito terminado. Al final acordaron que él escribiría una sinopsis para un nuevo libro con la idea, y el borrador actual se mantendría sin cambios. Después de la reunión, Phoebe volvió a su escritorio y se dedicó a corregir una novela sobre secretos familiares. La autora, una mujer joven, escribía con sencillez y claridad, sin adornos innecesarios. La historia era previsible pero fácil de leer. La heroína descubre que su difunta madre no era quien ella creía y se propone averiguar la verdad sobre sus orígenes. Mientras leía, Phoebe pensaba en lo poco que sabía sobre el pasado de Nathan. Solo había contado generalidades. Su infancia en Oregón, la universidad, su primer trabajo en un bufete de abogados. Se había olvidado de los detalles. No tenía amigos íntimos, con los que había mantenido el contacto desde sus años universitarios. Sus padres murieron antes de conocerse. Parecía que su vida comenzó en el momento en que se conocieron. Y tal vez eso está bien. La gente tiene derecho a la intimidad, incluso en el matrimonio. Phoebe tampoco le contó a su marido todo sobre su pasado. Algunos recuerdos son demasiado personales para compartirlos. A las 3 de la tarde recibió una llamada de Nathan. «Hola, ¿cómo estás?» Su voz sonaba alegre pero distante. «Estoy bien, trabajando. ¿Y tú?» «Llegué bien. Ahora estoy en el hotel, estudiando los archivos del caso. Primera reunión con el cliente mañana». «¿Cuál es el caso?» «Divorcio complicado. Muchos bienes, asuntos contenciosos. No quiero entrar en detalles por teléfono». Eso también era raro. Nathan normalmente estaba feliz de discutir asuntos de trabajo, especialmente casos complicados. «Ya veo. ¿Cuándo piensas volver?» «Aún no estoy seguro. Tal vez el viernes, tal vez el fin de semana. Depende de cómo vayan las negociaciones». «Muy bien. ¿Volverás a llamar?» «Lo haré. Besos». La conversación fue breve y formal. Phoebe colgó con la sensación de estar hablando con un desconocido,
no con su marido. La jornada laboral terminaba a las 6 de la tarde. Normalmente Phoebe corría a casa para hacer la cena, o al menos pedir comida para llevar. Hoy se tomó su tiempo. Entró en una librería, paseó por las estanterías durante media hora y compró una novela que hacía tiempo que quería leer. Luego se detiene en un café de la esquina y se toma un café con leche, observando a los transeúntes a través de la ventana. La gente iba a lo suyo, algunos con prisa, otros paseando tranquilamente. Una pareja joven discute agitando los brazos. Un anciano pasea a un perrito que se detiene en cada farola. Una mujer de mediana edad hablaba por teléfono, riéndose de las bromas de alguien. Cada uno tenía su vida, sus alegrías y sus problemas. ¿Y qué clase de vida tenía Phoebe? Un trabajo, una casa, un marido que se había convertido casi en un extraño. Amigos a los que veía una vez al mes e intercambiaban frases sin sentido. Sin más aficiones que la lectura. Sin más planes que otras vacaciones que pasarían en algún hotel de vacaciones fingiendo que se lo estaban pasando bien juntos. ¿Cuándo se volvió tan pasiva? Antes tenía sueños, ambiciones. Quería abrir su propia editorial especializada en autores noveles. Planeaba aprender italiano e ir a la Toscana. Pensaba tener un perro o un gato. Poco a poco, todos estos planes fueron quedando relegados a un segundo plano, eclipsados por la rutina de la vida familiar. La casa estaba tranquila y vacía. Phoebe calentó la pasta de la noche anterior, se sentó frente al televisor con un plato y abrió el libro que había comprado. La novela empezaba con la heroína encontrando cartas de otra mujer entre las pertenencias de su difunto marido. Una trama trillada pero bien escrita. La autora se tomó su tiempo con el desarrollo de los acontecimientos, dando al lector la oportunidad de sentir la confusión de la heroína. Phoebe leyó hasta las 11 de la noche y luego subió al dormitorio. La cama parecía demasiado grande sin Nathan. Se tumbó de lado, apoyando la cara contra su almohada. Olía a su colonia, el ligero aroma cítrico que ella le había elegido como regalo por su último cumpleaños. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que hicieron el amor? 3 meses, quizá más. La intimidad se había vuelto infrecuente y mecánica. El cumplimiento obligatorio de las obligaciones maritales sin pasión ni deseo. Ni siquiera hablaban del problema, como si esperaran que desapareciera por sí solo. Phoebe se quedó tumbada en la oscuridad, escuchando el silencio de la casa. El reloj sonaba en alguna parte. Las tablas del suelo crujían, el frigorífico de la cocina zumbaba. Sonidos familiares que solían ser tranquilizadores. Hoy le parecían demasiado fuertes. Le recordaban que estaba sola. Quizá debería llamar a una amiga mañana y concertar una cita. O apuntarse a un curso de idiomas, hacer algo que cambiara el curso de su vida. Mientras Nathan estaba de viaje, ella tenía tiempo para pensar en sí misma. El segundo día sin Nathan comenzó con lluvia. Phoebe se despertó con el ruido de las gotas que tamborileaban en el tejado y se dio cuenta de que había dormido bien por primera vez en muchos meses. Nadie la despertó con el ruido de la ducha. Nadie tuvo que esperarla en el desayuno. Se estiró, ocupando toda la cama, y miró el reloj. Las 8:30. Normalmente a esa hora ya estaba en la cocina, preparando café para 2. Hoy Phoebe había decidido trabajar desde casa. En la editorial tenía la oportunidad de trabajar desde casa 2 veces por semana, y rara vez la utilizaba. Nathan no aprobaba que rompiera la rutina. Había dicho que la casa no era un lugar para trabajar, que debía haber una clara separación entre la vida personal y la profesional. Tal vez tuviera razón, pero ahora la idea de pasar el día en casa le parecía atractiva. Phoebe bajó a la cocina en bata y zapatillas de casa. Preparó café en una taza grande, que a Nathan le pareció demasiado voluminosa para tomar por la mañana. Sacó un yogur de arándanos de la nevera, aunque normalmente se limitaba a una tostada con mantequilla para no llegar tarde al trabajo. El tiempo le pertenecía solo a ella, y era una sensación que casi había olvidado. La lluvia se intensificó y Phoebe puso música. Jazz, que no le gustaba a su marido. Suave, para no molestar a los vecinos, pero lo bastante clara para llenar el silencio de la casa. Se sentó a la mesa de la cocina con su portátil y se puso a trabajar en el manuscrito de un joven autor, un thriller psicológico sobre una mujer que empezaba a sospechar que su marido no era quien decía ser. La historia era apasionante. El autor construye hábilmente una atmósfera de desconfianza, tomándose su tiempo para revelar los detalles.
La heroína se percataba de pequeños detalles: números desconocidos en el teléfono de su marido, llamadas extrañas que él atendía en otra habitación, nuevos hábitos que antes no existían. Cada capítulo añadía un nuevo detalle al mosaico de sospechas, pero por ahora el cuadro seguía incompleto. A las 10 de la mañana, Susan llamó desde la oficina. ¿Cómo van las cosas en casa?, preguntó. ¿No echas de menos el ajetreo de la oficina? Todavía no, sonrió Phoebe. Incluso trabajo mejor sin distracciones. Daniel Walker ha vuelto a llamar. Quiere hablar de su nueva idea para un detective. Dile que estoy ocupada el resto de la semana, que escriba el plan como acordamos. Y Robert Grace envió otras 50 páginas de su novela. Dice que es urgente. Todo con Robert es siempre urgente. Pon su manuscrito en la cola general. Phoebe terminó de hablar y volvió a la lectura. En el thriller, la heroína decidía seguir a su marido y lo encontraba viajando a lugares de los que nunca le había hablado. Sale con gente que no conoce. Vive una doble vida, ocultando gran parte de su tiempo a su mujer. Me pregunto qué hace Nathan en sus viajes de negocios. Phoebe nunca había pensado en ello. Los viajes de negocios parecían normales para un abogado. Le contaba cosas generales: reuniones con clientes, negociaciones, estudio de documentos. Pero los detalles siempre quedaban entre bastidores. Quizá eso estaba bien. No todas las cosas del trabajo eran interesantes para comentarlas en casa. A mediodía, Phoebe se tomó un descanso y se preparó un almuerzo de verdad. Una ensalada con gambas y aguacate que llevaba mucho tiempo queriendo probar. A Nathan no le gustaba el aguacate. Lo consideraba insípido, así que rara vez lo compraba. Hoy podía permitirse cualquier experimento culinario. Miró por la ventana hacia la calle lluviosa. La vecina de la señora Carter estaba de pie en el porche, bajo el toldo, y también observaba la lluvia. La anciana parecía pensativa, casi triste. Phoebe pensó que valdría la pena conocerla mejor. Llevaban 7 años viviendo en la casa de al lado, pero solo se habían comunicado mediante saludos a través de la valla. Después de comer, volvió al trabajo. El manuscrito de un thriller psicológico era cada vez más interesante. La heroína contrataba a un detective privado para averiguar la verdad sobre su marido. La detective, una mujer de mediana edad, con una visión cínica de la vida familiar, advirtió a su cliente que la verdad no siempre trae alivio. ¿Estás segura de que quieres saberlo?, preguntó la detective. A veces la ignorancia es una bendición, sobre todo en un matrimonio. No puedo vivir en la incertidumbre, respondió la heroína. Es mejor saber la verdad, sea cual sea. Phoebe se distrajo de la lectura. ¿Qué elegiría? ¿Conocer la verdad o vivir en la ignorancia? La pregunta parecía abstracta. ¿De qué verdad podía hablar en su caso? Nathan no engaña, no miente sobre el dinero, no oculta problemas graves. Simplemente es más reservado, menos hablador. Es la evolución natural de un largo matrimonio, no un motivo de sospecha. A las 3, Nathan llamó. ¿Qué tal estás? Su voz sonaba cansada. Bien, estoy trabajando desde casa, leyendo un manuscrito interesante. ¿De qué se trata? Un thriller psicológico. Una mujer sospecha que su marido la engaña e intenta averiguar la verdad. Nathan estaba callado. Suena cursi. Hay muchos libros así en el mercado. Este está bien escrito. El autor sabe cómo crear ambiente. Si tú lo dices. Escucha, puede que me quede otro día. Este caso es más complicado de lo esperado. Ya veo. ¿Es grave? Los clientes no se ponen de acuerdo en la división de bienes. Tendremos que renegociar. ¿Y el tribunal? Me gustaría evitarlo. Un juicio llevaría meses. Phoebe escuchó la explicación y se maravilló de lo formal que sonaba la voz de su marido, como si estuviera leyendo un informe, no hablándole a su mujer de su trabajo. ¿Y me echas de menos?, preguntó de repente. ¿Qué? ¿Echas de menos tu casa? Claro que la echo de menos, pero el trabajo es el trabajo. Otra respuesta formal. Antes Nathan había dicho que la echaba de menos a ella, no a la casa en general. Es poca cosa, pero es revelador. De acuerdo. Llámame cuando sepas los planes exactos para tu regreso. Te llamaré. Adiós. Después de la conversación, Phoebe se quedó sentada con el teléfono en las manos. Había algo raro en la voz de Nathan, en su forma de hablar. Parecía un hombre que quisiera poner fin rápidamente a una conversación desagradable. Quizá estaba muy cansado o se encontraba en una situación en la que no podía hablar con libertad.
Se volvió hacia el manuscrito. La investigadora privada empezó a seguir al marido de la heroína y rápidamente descubrió que tenía una vida secreta. Doble moral, reuniones a escondidas, mentiras sobre su paradero. Un esquema clásico de cónyuge infiel, pero descrito con detalle psicológico. A las 5 de la tarde, Phoebe terminó de trabajar y decidió salir a dar un paseo, a pesar de la lluvia. Se puso un impermeable con capucha y salió. El aire era fresco y olía a tierra mojada y hojas. Los arroyos corrían por las aceras y las farolas se reflejaban en los charcos. Pasó por el parque donde había paseado con Nathan en los primeros años de su matrimonio, por la cafetería donde habían quedado para salir, por la pequeña librería que siempre había querido visitar, pero nunca había tenido tiempo. La tienda era acogedora, viejas estanterías de madera, olor a papel y café, un vendedor mayor que leía detrás del mostrador y no se apresuraba a ayudar a los clientes. Phoebe paseó entre las estanterías, mirando los lomos de los libros. En la sección de psicología encontró una obra interesante sobre las relaciones familiares y las crisis de la mediana edad. «Es un buen libro», le dijo el vendedor al darse cuenta de su elección. «El autor es un psicoterapeuta en ejercicio. Escribe sin aburrir, con un lenguaje sencillo. Gracias por la recomendación. ¿Y trabaja en una editorial? Me resulta familiar». «Sí, en Burlingame Press, editor técnico. Es una gran editorial. Sacan literatura de calidad». Phoebe compró el libro y se fue a casa. Hablar con el vendedor le recordó lo agradable que era hablar con gente que compartía tus intereses. ¿Cuándo había sido la última vez que había hablado con Nathan de libros, de trabajo, de algo que realmente le apasionara? En casa preparó una cena sencilla y se sentó a leer un libro nuevo. La autora escribía sobre cómo las personas cambian con el tiempo y cómo esos cambios afectan a las relaciones. A veces los cónyuges evolucionan en direcciones distintas, pierden intereses comunes y poco a poco se convierten en extraños el uno para el otro. No es culpa de nadie, sino un proceso natural que solo puede detenerse trabajando juntos. Phoebe leía hasta altas horas de la noche, encontrando en el libro respuestas a preguntas que la inquietaban desde hacía tiempo. Tal vez su matrimonio esté atravesando una crisis normal que puede superarse si ambos están dispuestos a trabajar en la relación. Lo principal es hablar con sinceridad, averiguar qué quiere cada uno de la vida conyugal. Cuando Nathan vuelva, ella le propondrá hablar seriamente, sin acusaciones ni reclamaciones, solo una conversación franca sobre sus problemas y las posibles soluciones. El viernes por la mañana, Nathan llamó para decir que volvería en el tren de la tarde. Su voz sonaba alegre, casi jovial, nada que ver con los días anteriores del viaje de negocios. «El caso terminó bien», dijo. «Los clientes llegaron a un acuerdo sobre el reparto de bienes. No tuvieron que ir a juicio». «Eso está bien», dijo Phoebe. «¿A qué hora sale tu tren?» «Llego a las 9:30. ¿Nos vemos?» «Claro que sí». Durante los 4 días de soledad, Phoebe se había acostumbrado al silencio y a la libertad. Pensar en el regreso de Nathan le producía sentimientos encontrados. La alegría de verle se mezclaba con una ligera ansiedad. Había llegado a apreciar las ventajas de vivir sin tener que coordinar cada acción con otra persona. Por la tarde, Phoebe limpió la casa y fue a comprar comida para la cena. Compró filetes. A Nathan le gustaba la ternera, aunque ella prefería el pescado o el pollo. Decidió cocinar algo especial para celebrar su regreso y, tal vez, para iniciar la conversación seria en la que había estado pensando toda la semana. La estación de tren estaba abarrotada. Un viernes por la tarde, la gente volvía a casa después de una semana de trabajo. Phoebe estaba en el andén, observando a los pasajeros que bajaban del tren. Las parejas se abrazaban, los niños corrían hacia sus padres, los hombres de negocios se apresuraban hacia la salida con el móvil pegado a la oreja. Nathan fue uno de los últimos en llegar a la puerta del vagón. Llevaba una maleta y un portadocumentos de cuero. Parecía descansado, incluso rejuvenecido. El bronceado de su rostro era uniforme, como si hubiera pasado tiempo al aire libre y no en una sala de reuniones. «Hola», dijo acercándose a Phoebe. Se abrazaron formalmente, como viejos amigos. Nathan olía a un perfume desconocido, no a la colonia que solía utilizar. Era más dulce, con un toque de vainilla. «¿Qué tal el viaje?», le preguntó Phoebe mientras caminaban hacia el coche. «Productivo. Un caso difícil, pero he conseguido llegar a un acuerdo. Los clientes están contentos».
¿Puedes contarme los detalles? Confidencialidad, ya sabes. Todo lo que puedo decirte es que una pareja estaba dividiendo un negocio y una propiedad. Al final, cada uno consiguió lo que quería. Nathan cargó la maleta en el maletero y subió al asiento del copiloto. Sus movimientos eran enérgicos y estaba de buen humor. Parecía un hombre que había llevado a cabo con éxito una tarea importante. ¿Cómo has pasado el tiempo?, preguntó mientras salían del aparcamiento. Trabajando en casa, leyendo, paseando. Era tranquilo y apacible. ¿Se aburría? La pregunta sonó despreocupada, como si la respuesta no significara gran cosa. A veces, dijo Phoebe con sinceridad. ¿Te aburrías? Claro que sí. Viajar siempre es estresante, aunque el trabajo vaya bien. Otra respuesta general, sin concreciones. Phoebe quiso preguntarle dónde se alojaba, a quién conocía, cómo pasaba el tiempo libre, pero no se atrevió. No quería parecer una esposa entrometida que controlaba todos los movimientos de su marido. En casa, Nathan se fue directamente a la ducha, y Phoebe empezó a preparar la cena. Los filetes estaban friendo en una sartén, las patatas estaban asadas en el horno, y la ensalada estaba lista. Una cena familiar normal tras una corta separación. Nathan bajó las escaleras media hora más tarde con la ropa de casa, vaqueros y camiseta. Aún tenía el pelo húmedo de la ducha. Parecía relajado y contento. «Huele bien», dijo abrazando a Phoebe por detrás. El abrazo fue inesperado. Rara vez expresaban ternura de forma espontánea. Phoebe se sintió aliviada. Quizás sus preocupaciones habían sido en vano, y el viaje de negocios le había sentado bien. Echaba de menos comer en casa, continuó Nathan. La comida de los restaurantes es buena, pero no es lo mismo. ¿A qué restaurantes has ido? La mayoría cerca del hotel, nada especial, solo comida de negocios. Phoebe sirvió la cena y se sentaron a la mesa. Nathan comió con gusto, contando cosas generales sobre el viaje. El tiempo en San José, el tráfico, la calidad del servicio del hotel. Nada personal, nada que le ayudara a entender cómo había pasado los 4 días. ¿Qué has estado leyendo?, le preguntó, fijándose en un libro nuevo que había sobre la mesita. Una obra sobre las relaciones familiares. El autor analiza las crisis matrimoniales y cómo superarlas. Nathan enarcó las cejas. ¿Tenemos problemas que yo desconozca? El tono era ligero, casi bromista, pero Phoebe podía oír la cautela que había en él. Problemas no, solo un tema interesante. El autor escribe sobre cómo las personas cambian con el tiempo y cómo eso afecta a las relaciones. ¿Y a qué conclusiones llega? La clave es la honestidad y la comunicación abierta. Muchas parejas evitan las conversaciones serias hasta que es demasiado tarde. Nathan asintió, pero no siguió hablando del tema. Terminó de comer y propuso ver una película. Elegimos una comedia, una película ligera que no requiriera ninguna reflexión. Se sentaron uno junto al otro en el sofá, pero cada uno pensaba en otra cosa. Phoebe observaba furtivamente a su marido. Había algo diferente en su comportamiento, pero no podía precisarlo. Estaba más atento, sonreía más a menudo, a veces le cogía la mano. Era como si interpretara el papel de un marido atento que vuelve de un viaje de negocios. Después de la película, subieron al dormitorio. Nathan abrazó a Phoebe y la besó con suavidad, pero sin la misma pasión. Ella respondió al beso, intentando no analizar sus sentimientos. «Te he echado de menos», le susurró al oído. Hicieron el amor por primera vez en meses. Nathan se mostraba atento y paciente, pero Phoebe sentía cierta distancia en sus caricias. Era como si llevara a cabo un programa para reunir a la pareja tras la separación, en lugar de expresar un deseo sincero. Luego se tumbaron a oscuras, cada uno en su lado de la cama. Nathan respiraba tranquilamente, quedándose dormido. Phoebe miró al techo y pensó en lo que había ocurrido entre ellos. La cercanía física no había aportado un sentimiento de unidad. Al contrario, había acentuado la distancia emocional. Nathan dijo en voz baja. «¿Eh? Creo que nos hemos convertido en extraños el uno para el otro». Él guardó silencio un momento y se volvió hacia ella. «¿Qué quieres decir?» «Vivimos como vecinos. Comemos en la misma mesa, dormimos en la misma cama, pero apenas hablamos. Phoebe, llevamos 14 años casados. Claro que las cosas han cambiado. Eso es normal. Pero ¿y si no es normal? ¿Y si hemos dejado de intentarlo?»
Nathan suspiró. ¿Pensaste mucho en ello mientras estuve fuera? Sí, y me di cuenta de que no quería soportarlo. ¿Qué es lo que quieres? Recuperar la intimidad. Aprender a hablar de nuevo. Hacer algo juntos que no sea ver la televisión. Bien, dijo Nathan tras una pausa. Vamos a intentarlo, pero no esperéis cambios rápidos. Phoebe quiso decir que sus expectativas eran modestas, solo sinceridad y voluntad de trabajar en la relación. Pero Nathan ya se estaba durmiendo y decidió posponer la conversación. Por la mañana, Nathan se levantó temprano, a pesar de que era día libre. Se duchó, desayunó y le dijo que tenía que ir a la oficina a solucionar su trabajo atrasado. El sábado, se sorprendió Phoebe. El lunes tengo muchas reuniones. Es mejor prepararse con antelación. ¿Cuánto tardarás? Un par de horas, como mucho. Salió a las 10 de la mañana y no volvió hasta las 4 de la tarde. Explicó que era más trabajo del que esperaba y que se había retrasado. Phoebe no le pidió detalles, pero se dio cuenta de que su ropa olía a perfume de mujer, el mismo aroma dulce que había olido ayer en la estación. Tal vez había quedado con una compañera para hablar de trabajo, o había una perfumería en el edificio de oficinas y el olor se había apoderado de su ropa. Phoebe intentó ignorar los pequeños detalles, pero su ansiedad iba en aumento. Nathan había regresado de su viaje de negocios convertido en una persona diferente. Más atento por fuera, pero más reservado en esencia. La mañana del domingo comenzó con Nathan, anunciando su intención de poner orden en su armario. Durante el desayuno dijo que tenía muchas cosas que necesitaba lavar o limpiar en seco, y que su maleta seguía sin hacer en el dormitorio. Recuerda que siempre decías que era descuidado, sonrió dando un sorbo a su café. He decidido compensarlo. Phoebe se había quejado a veces de su costumbre de dejar las cosas donde le daba la gana, pero ahora le resultaba extraña aquella repentina tendencia al orden. Nathan nunca había sido un pedante y solía dejar la limpieza para más tarde. ¿Quieres que te ayude?, le ofreció. No hace falta, puedo hacerlo yo sola. Vamos, entre los dos podemos hacerlo más rápido. Sobre todo porque dijiste que querías que pasáramos más tiempo juntos. Nathan dudó y luego asintió. De acuerdo, gracias. Subieron al dormitorio, donde había una maleta azul oscuro junto a la ventana. Nathan la abrió y empezó a sacar cosas. Trajes, camisas, ropa interior. Phoebe extendió los trajes sobre la cama, comprobando los bolsillos antes de enviarlos a la tintorería. En la primera chaqueta solo encontró caramelos de menta y una tarjeta de visita del hotel. ¿Dónde te alojaste?, preguntó mirando la tarjeta. En el Gran Plaza. No está mal en el centro. Phoebe asintió y siguió revisando sus bolsillos. En el segundo encontró un recibo de restaurante para 2 personas. El importe no era insignificante, una cena en un sitio caro. ¿Con quién cenaste?, preguntó tratando de mantener un tono de voz desenfadado. Con un colega de un bufete local. Hablamos de los detalles del caso. Ya veo. No le pidió más detalles, pero se fijó en que en el cheque aparecía el champán pedido, una marca cara que no era probable que se eligiera para una reunión de negocios. Phoebe guardó el cheque junto con los demás papeles para tirarlos a la basura. Mientras tanto, Nathan ordenaba el contenido de la maleta. Sacó camisas, corbatas, artículos de tocador. Sus movimientos eran rápidos, casi apresurados, como si quisiera terminar cuanto antes. «Cuidado», dijo Phoebe cuando tiró bruscamente de algo que había en la parte trasera de la maleta. «Podría haber cosas frágiles ahí dentro». «No pasa nada», respondió Nathan, pero había tensión en su voz. Phoebe se inclinó hacia la maleta para ayudar a sacar el objeto atascado. Había algo atascado en el bolsillo lateral. Buscó a tientas una esquina dura y tiró suavemente. El borde de una carpeta roja emergió del bolsillo. «¿Qué es esto?», preguntó sacando toda la carpeta. «Documentos de trabajo», dijo Nathan rápidamente. «Dámela». Alargó la mano para coger la carpeta, pero Phoebe ya la tenía en la mano. La carpeta era pesada, obviamente contenía muchos papeles. No había nada escrito en la cubierta, solo un pequeño rasguño en la esquina superior. «¿Por qué llevarías los papeles del trabajo en una maleta?», se preguntó Phoebe. «Tienes un maletín. Esos documentos son confidenciales. No quería llevarlos por la ciudad en un maletín». La explicación sonaba lógica, pero Nathan parecía preocupado. Seguía tendiendo la mano para coger la carpeta, esperando que su mujer se la devolviera de inmediato. «¿Puedo verla?», preguntó Phoebe. «Me pregunto en qué tipo de casos estás trabajando». «Phoebe, por favor, es información muy confidencial».
No soy una desconocida. Además, firmé unos papeles de confidencialidad cuando te incorporaste al bufete. Sin embargo, Nathan dio un paso hacia ella, pero Phoebe retrocedió instintivamente y se llevó la carpeta al pecho. Algo en su comportamiento la alertó. Una reacción exagerada ante una simple petición. ¿Qué escondes?, preguntó sin rodeos. No oculto nada, solo cumplo con la ética profesional. Nathan, ayer hablamos de honestidad y franqueza. ¿Empezamos poco a poco? Nathan la miró unos segundos y suspiró. De acuerdo, pero solo un vistazo rápido, y nada de hablar del contenido con extraños. Phoebe asintió y abrió la carpeta. Lo primero que le llamó la atención fue el membrete oficial. Will, en letras grandes en la parte superior del documento. Recorrió el texto con la mirada y se quedó estupefacta. El documento estaba a nombre de Nathan Crawford y contenía instrucciones para transferir todo su patrimonio a una tal Liza Sterling. Casa, coche, cuentas bancarias, acciones. Todo iba a parar a manos de una mujer de la que Phoebe no sabía nada. Su propio nombre no se mencionaba en el testamento. ¿Y eso qué significa?, preguntó levantando los ojos hacia su marido. Nathan palideció. No es lo que crees que significa. ¿Qué significa? Explícamelo, porque veo un testamento a tu nombre que deja todas nuestras propiedades a una tal Liza Sterling. Es un testamento para un cliente, un documento de muestra. ¿Una muestra? ¿Con tu nombre y dirección reales? Phoebe pasó la página y vio la segunda parte del documento. Una descripción detallada de los bienes con direcciones y números de cuenta exactos. Todo coincidía con sus bienes reales. Nathan, no me mientas. Este es el verdadero testamento. Siguió hojeando la carpeta y encontró una hoja de papel doblada con un texto escrito a mano. La desdobló y leyó las primeras líneas. Mi querido Nathan, todo va según lo previsto. Tu mujer no sospecha nada. La carta estaba firmada con el nombre de Liza. Phoebe siguió leyendo, y con cada línea su corazón latía más y más rápido. Liza escribía cómo privarían a Phoebe de todos sus bienes, cómo se divorciarían de ella para que se quedara sin nada. La carta contenía instrucciones detalladas, cómo comportarse con su mujer para no levantar sospechas, cómo preparar el terreno para el divorcio, cómo redactar los documentos para eludir la ley de bienes gananciales. Recuerda, escribió Liza, lo principal es no precipitarse. Deja que piense que estás intentando arreglar la relación. Cuanto más crédula sea, más fácil nos resultará proceder. Cuando todo el papeleo esté listo, podremos empezar la etapa final. Phoebe leyó la carta hasta el final. Sus manos temblaban. Las palabras se desdibujaban ante sus ojos. Toda su vida de los últimos meses había cobrado sentido. El enfriamiento de Nathan, su secretismo, sus repentinos viajes de negocios, sus intentos de fingir ser un marido cariñoso cuando regresaba. ¿Quién es Liza Sterling?, preguntó en voz baja. Nathan estaba de pie junto a la cama, con la cabeza gacha. Guardó silencio unos segundos y luego contestó. Una colega, ayudante de notario, su amante. Phoebe, no lo niegues. Está todo escrito en blanco y negro. Agitó la carta delante de su cara. Planeas quitarme todo, mi casa, mi dinero, incluso mi sentencia de divorcio. No es tan fácil como parece. ¿Entonces no lo niegas? Nathan levantó la cabeza y la miró. No había vergüenza ni arrepentimiento en sus ojos, solo cansancio, como si se tratara de un procedimiento desagradable pero inevitable. No lo niego, dijo con calma, pero no entiendes toda la situación. Pues explícamela. Nuestro matrimonio está muerto, Phoebe. Tú misma lo has dicho. Vivimos como vecinos, no tenemos intereses comunes, ni intimidad. ¿Por eso decidiste robarme? No robarme, solo para empezar una nueva vida. A mi costa. Yo también compré esta casa con mi propio dinero. Invertí mis ahorros en nuestra vida juntos. La ley está de mi lado, dijo Nathan. El testamento es correcto. Phoebe le miró como si fuera un extraño. 14 años de matrimonio y esto era lo que había pasado. El hombre en quien confiaba más que nadie en el mundo planeaba dejarla sin nada. ¿Cuánto tiempo llevaba así?, se preguntó. ¿Cuánto tiempo qué? La aventura con Liza. Los planes para mi robo. Conozco a Liza desde hace un año, pero solo recientemente nos hemos vuelto serios. ¿Cuándo hiciste tu testamento? Hace unos 3 meses.
Así que todo el tiempo que fingían estar casados, él ya estaba planeando la traición. Fingía intentar salvar el matrimonio, pero en realidad preparaba un divorcio en las condiciones más favorables para él. «Eres un canalla», dijo Phoebe en voz baja. «Puede que lo sea, pero no quiero pasarme el resto de mi vida fingiendo ser feliz. Así que es más fácil robar mi parte de la herencia que conseguir un divorcio honesto. Robar no. Será legal». Phoebe cerró el expediente y lo dejó sobre la cama. Necesitaba tiempo para asimilar lo ocurrido y decidir qué hacer a continuación. «Vete», dijo. «¿A dónde? No importa. A tu Liza, a tu hotel, a la calle. Me da igual. Pero no quiero verte ahora». Nathan asintió y se dirigió a la puerta. «Phoebe», dijo en el umbral, «no quería que te enteraras de esta manera». «¿Cómo querías que fuera? ¿Enfrentarte al hecho cuando todo el papeleo estuviera hecho? Pensé que te darías cuenta de que nuestro matrimonio había terminado y aceptarías el divorcio». «Lo habría hecho. Pero un divorcio honesto, no un robo». Nathan no dijo nada más y salió de la habitación. Unos minutos después, Phoebe oyó un portazo. Se quedó sola con la carpeta roja que contenía el plan para su destrucción financiera. Durante la primera media hora después de que Nathan se marchara, Phoebe se quedó sentada en la cama, con la carpeta roja en las manos. La conmoción fue dejando paso a otras emociones: ira, resentimiento, frustración. Pero lo más fuerte de todo era el sentimiento de humillación por haber sido considerada tan estúpida como para no darse cuenta del engaño. Bajó a la cocina, se preparó un buen café y se sentó a la mesa con los documentos. Ahora tenía que estudiarlo todo detenidamente, darse cuenta de la magnitud de la traición y valorar sus opciones. Dejó las emociones para más tarde. Ahora necesitaba un análisis frío. El testamento había sido redactado con profesionalidad. Nathan había utilizado todos sus conocimientos de derecho de familia para eludir los mecanismos de defensa habituales de los cónyuges. Desde el punto de vista formal, el documento era impecable. Sin errores legales, todas las firmas estaban certificadas. Los sellos eran correctos. Si el testamento hubiera entrado en vigor, Phoebe se habría quedado realmente sin nada. Pero el testamento era solo una parte del plan. Había otros documentos en la carpeta, borradores de acuerdos de división de la propiedad, en los que Nathan se había asignado a sí mismo la parte del león de la propiedad, con el pretexto de que era el principal contribuyente al presupuesto familiar. El trabajo técnico estaba bien hecho, pero tenía un gran defecto. Nathan había subestimado la capacidad de su mujer para pensar con lógica. Las cartas de Liza revelaban detalles de su relación y sus planes. La mujer escribía con franqueza, aparentemente sin esperar que nadie más que Nathan las leyera. La correspondencia dejaba claro que la relación no había durado un año, como afirmaba su marido, sino mucho más. Las menciones de viajes y acontecimientos juntos indicaban que la aventura había comenzado hacía al menos 2 años. «¿Recuerdas nuestras primeras vacaciones en Napa?», escribió Liza en uno de los correos. «Por aquel entonces aún te estabas cuestionando si divorciarte o no. Y ahora tenemos un plan claro y pronto estaremos juntos oficialmente». Phoebe recordaba aquella época. Hacía 2 años Nathan había viajado a Napa Valley, aparentemente para un evento corporativo de su empresa. Había hablado de catas de vino, reuniones de negocios, nuevos contactos. Ahora estaba claro con quién estaba haciendo contactos. Otra carta contenía detalles del plan financiero. «Cuando transfieras los bienes a mi nombre, ella no podrá demostrar nada. Los documentos parecerán una iniciativa personal tuya para gestionar los fondos familiares, y el testamento solo entrará en vigor después del divorcio, cuando ella ya no tenga derechos de cónyuge». El plan estaba bien pensado. Nathan fue poniendo poco a poco los bienes familiares bajo su control exclusivo, sin dejar de respetar formalmente la ley. Cuentas bancarias, inversiones, incluso pólizas de seguros. Todo estaba dispuesto para que, en caso de divorcio, conservara la mayor parte posible de los bienes. Phoebe abrió su portátil y empezó a comprobar las finanzas familiares. Lo que encontró acabó por aclarar la situación. Durante el último año, Nathan había transferido sumas considerables a cuentas a las que ella no tenía acceso. Lo explicaba por la optimización fiscal y las condiciones más favorables de otro banco. También se transfirieron los ahorros para la pensión que habían ahorrado juntos durante 15 años.
Nathan la convenció para que firmara los documentos, presentando el caso como si se tratara de un procedimiento normal de transferencia de fondos para obtener mayores ingresos. Phoebe confiaba en su marido abogado en cuestiones financieras y no entró en detalles. Ahora se daba cuenta de que había perdido sistemáticamente derechos sobre el patrimonio familiar con la excusa de mejorarlo. Y si no hubiera sido por el descubrimiento accidental de la carpeta, el plan podría haber tenido éxito. Tras estudiar todos los documentos, Phoebe se hizo una idea aproximada de los daños. Si el plan de Nathan funcionaba, ella perdería su casa, valorada en unos $600,000, sus ahorros de $250,000, la mitad de sus fondos de pensiones y el derecho a una pensión alimenticia. En lugar de una vida cómoda, le esperaba un piso de alquiler y tener que empezar desde cero su planificación financiera a los 38 años. Pero ahora que el plan había salido a la luz, la situación cambiaba radicalmente. Phoebe tenía entre manos pruebas de un plan fraudulento y de adulterio. En California, estas circunstancias podían afectar gravemente al reparto de bienes en un divorcio. La cuestión era cómo deshacerse adecuadamente de esa información. Desechó el primer impulso: ponerse inmediatamente en contacto con un abogado y solicitar el divorcio. Las prisas podían ser perjudiciales. Nathan era un abogado con experiencia. Tenía contactos en la comunidad profesional y probablemente intentaría minimizar el daño causado por la revelación. Era necesaria una estrategia más sutil. Phoebe sacó un cuaderno y empezó a escribir un plan de acción. En primer lugar, había que copiar todos los documentos y la correspondencia, guardando las copias en un lugar seguro. En segundo lugar, había que reunir pruebas adicionales de la aventura de Nathan. Fotos, declaraciones de testigos, registros telefónicos, si era posible. En tercer lugar, necesitaba un buen abogado especializado en divorcios complejos y que no estuviera vinculado al bufete de su marido. Fotografió todas las páginas de los documentos en su teléfono. Luego las escaneó en su impresora y las guardó en la nube. Decidió guardar los originales en una carpeta. Nathan no debía saber que había estudiado el contenido con tanto detalle. A continuación, Phoebe empezó a buscar información sobre Liza Sterling en Internet. Las redes sociales no daban mucha información. La mujer era cautelosa con las apariciones públicas, pero consiguieron encontrar su perfil en una red profesional, que dejaba claro que, efectivamente, era notaria adjunta en el mismo campo del derecho que Nathan. 31 años, formada en una universidad local, con unos 8 años de experiencia. Lisa parecía atractiva en algunas fotos. Una mujer rubia de estatura media, con una sonrisa brillante y una mirada segura. El tipo de mujer que los hombres llaman espectacular. Todo lo contrario de Phoebe, con su aspecto reservado y su tendencia a ser práctica con la ropa. También era interesante que Liza hubiera cambiado de trabajo recientemente. Hasta el año pasado había trabajado para un gran bufete de abogados, y luego se había trasladado a una pequeña empresa especializada en testamentos y fideicomisos. Tal vez el cambio de trabajo se debiera a la necesidad de acceder a los servicios adecuados para el plan. Por la tarde, Phoebe había elaborado un dossier detallado sobre la amante de su marido y una estrategia de defensa preliminar. El plan incluía varios pasos: reunir pruebas adicionales, consultar con un abogado independiente, intentar recuperar el control de las finanzas familiares y, por último, iniciar un divorcio en condiciones favorables. La clave era no demostrar a Nathan que ella conocía sus planes. Era necesario desempeñar el papel de la esposa confiada que está dispuesta a trabajar en la relación hasta que esté preparada para tomar medidas decisivas. A las 7 de la tarde, Nathan volvió a casa. Parecía cansado y algo culpable. Phoebe le recibió en la cocina, donde estaba preparando una cena sencilla. «¿Cómo estás?», le preguntó con cautela. «Bien, he estado pensando en nuestra conversación. ¿Y a qué conclusiones has llegado? Probablemente tienes razón. Nuestro matrimonio está realmente en crisis». Nathan está relajado. «¿Así que estás lista para discutir soluciones?» «Lo estoy, pero no hoy. Necesito tiempo para pensarlo». «Claro que lo necesitas. Nadie me mete prisa». Cenaron en silencio. Nathan intentó varias veces hablar del futuro, pero Phoebe evitaba cualquier discusión concreta. Dijo que primero quería aclarar sus sentimientos. Después de cenar, subió al dormitorio, donde aún estaba la carpeta roja. Nathan se la llevó sin comprobar su contenido. Al parecer, estaba seguro de que su mujer no había examinado los documentos.
Phoebe se fue a la cama sintiendo que controlaba la situación. Mañana comenzaría una nueva etapa de su vida. No sería víctima de un engaño, sino una protagonista activa dispuesta a luchar por sus derechos. El lunes por la mañana, Phoebe se despertó con un plan de acción claro por primera vez en mucho tiempo. Nathan se fue a trabajar a la hora habitual, sin mostrar ninguna alarma. Durante el desayuno, incluso le preguntó si quería irse de fin de semana, tal vez al mar o a la montaña. Phoebe aceptó meditar la sugerencia, sin dejar de representar el papel de esposa dispuesta a reconciliarse. En cuanto su marido se marchó, sacó el teléfono y empezó a buscar un abogado. Necesitaba un especialista en derecho de familia que no estuviera relacionado con el círculo de colegas de Nathan, preferiblemente una mujer. Phoebe pensaba que una abogada entendería mejor su situación. Tras una hora de búsqueda en Internet, encontró a la persona adecuada, Diane Harrison, socia de Harrison & Associates. 45 años, 20 de experiencia en derecho de familia, especializada en divorcios complejos de alto riesgo. Los testimonios de los clientes eran impresionantes. Las mujeres la elogiaban por su capacidad para proteger sus intereses, incluso en las situaciones más desesperadas. Phoebe llamó al despacho y pidió una consulta urgente. La recepcionista le dijo que la señorita Harrison podría verla a las 2 de la tarde si era realmente urgente. Muy urgente, confirmó Phoebe. Pasó el resto del tiempo antes de la cita preparándose. Imprimió copias de todos los documentos de la carpeta roja, hizo una cronología de los acontecimientos de los 2 últimos años y anotó los temas principales que quería tratar con la abogada. Trabajó metódicamente, como si editara un manuscrito complejo. Cada detalle era importante. En la oficina del editor, Phoebe llamó para decir que no se encontraba bien. Susan le deseó una pronta recuperación y le aseguró que podría ocuparse sola de los casos actuales. La oficina de Harrison & Associates estaba situada en el centro de la ciudad, en un moderno edificio de cristal y acero. Phoebe subió a la 12ª planta y se encontró en una espaciosa recepción con muebles caros y cuadros abstractos en las paredes. El ambiente inspiraba confianza. Aquí trabajaba gente acostumbrada a negocios serios y mucho dinero. Diane Harrison parecía una mujer alta con el pelo gris, recogido en un estricto moño. Vestía impecablemente. Traje azul oscuro, joyas mínimas, andar seguro. Su apretón de manos era firme, su mirada atenta y penetrante. «Siéntese, señora Crawford», dijo señalando una silla frente al gran escritorio. «Dígame qué la trae por aquí». Phoebe sacó una carpeta de papeles y comenzó su relato. Habló con calma, sin emoción, exponiendo los hechos en orden cronológico. Diana escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando Phoebe le mostraba documentos especialmente importantes. «Es una situación interesante», dijo la abogada cuando Phoebe hubo terminado. Su marido era muy ingenioso, pero cometió algunos errores graves. ¿Cómo cuáles? En primer lugar, dejó un rastro documental de su fraude. Estos documentos son una prueba directa de su intención fraudulenta de privarla a usted de su legítima parte de la herencia. Diana tomó uno de los documentos y lo examinó. En segundo lugar, California tiene leyes estrictas sobre los bienes gananciales. Incluso si el testamento se ejecuta correctamente, un tribunal puede invalidar un intento de eludir estas leyes. ¿Qué ocurre con la transferencia de dinero a otras cuentas? Esta es una cuestión más complicada. Si las transferencias se enmarcan en decisiones conyugales y usted firmó el consentimiento, será más difícil demostrar el fraude. Pero con esta correspondencia, tenemos una oportunidad. Diana abrió su portátil y empezó a teclear algo. Cuéntenos más sobre sus finanzas. ¿Qué bienes posee la familia? ¿Qué ingresos? ¿Qué obligaciones de deuda? Pasaron la siguiente hora repasando en detalle la situación financiera de la familia Crawford. Phoebe habló de la compra de una casa, las inversiones conjuntas, los ahorros para la jubilación. Diane tomó notas, hizo preguntas aclaratorias y calculó varios escenarios para dividir la propiedad. En un divorcio justo, tienes derecho a la mitad de todos los bienes acumulados durante el matrimonio, resumió la abogada, más la pensión alimenticia, si tus ingresos son significativamente inferiores a los del marido. En tu caso, podrían ser unos $400,000 más los pagos mensuales. ¿Y cuánto recibiré si su plan funciona? Prácticamente nada. Efectos personales y un coche, como mucho. Las cifras eran impresionantes.
La diferencia entre un reparto justo y un plan fraudulento era de casi $500,000. ¿Qué me aconseja que haga ahora?, preguntó Phoebe. Hay dos opciones principales. La primera es solicitar el divorcio inmediatamente, utilizando las pruebas disponibles. Así se garantiza la protección de sus intereses. Pero su marido se dará cuenta de que se ha descubierto el plan y puede tomar contramedidas. ¿Qué tipo de contramedidas? Intentará ocultar bienes transfiriéndolos al extranjero o a terceros. Puede alegar que los documentos de la carpeta son borradores, no planes reales. Contratar abogados caros para alargar el proceso. Y la segunda opción, más arriesgada, pero potencialmente más lucrativa. Recopilamos pruebas adicionales, documentamos todas sus acciones, creamos una base irrefutable para el tribunal. Pero requiere tiempo y cautela. Diana cerró el portátil y miró a Phoebe con atención. ¿Qué opción te parece más cercana? ¿Una decisión rápida o una preparación cuidadosa? Phoebe se lo pensó un momento. La primera opción era más segura, pero la segunda daba más oportunidades para un justo castigo. La segunda, dijo. ¿Pero cuánto tiempo llevará? 1 mes o 2, no más. En ese tiempo, reuniremos toda la información que necesitamos y prepararemos un caso sólido para el juicio. Muy bien. ¿Qué tengo que hacer? Diane sacó un cuaderno y empezó a escribir instrucciones. En primer lugar, actúe con normalidad. Que su marido no se entere de nada. En segundo lugar, documenta todo lo que haga. Viajes, llamadas, reuniones. En tercer lugar, intenta acceder a su correo electrónico o a sus registros telefónicos. ¿Es legal? En un matrimonio, los cónyuges tienen ciertos derechos a acceder a la información conyugal. Pero ten cuidado de no hacer nada que pueda interpretarse como pirateo. Diane le dio a Phoebe su tarjeta de visita y su número de teléfono directo. Llama cuando quieras si tienes alguna pregunta o nueva información. Y recuerda, tu marido es un abogado con experiencia. Podría sospechar si cambias tu comportamiento habitual. La reunión duró casi 3 horas. Al salir del despacho, Phoebe se sintió más segura. Ahora tenía un plan y apoyo profesional. De camino a casa, paró en una cafetería y pidió un café. Necesitaba pensar en los siguientes pasos. Diane tenía razón. Reunir más pruebas sería difícil, pero necesario para ganar en los tribunales. Sonó el teléfono. Era Nathan. Hola, ¿cómo te encuentras? Su voz sonaba preocupada. Estoy mejor. Me quedé en casa. Descansé. Estupendo. Escucha, voy a llegar tarde esta noche. La reunión con el cliente va a llevar un rato. Ah, ya veo. Esperaré. No esperes. Cena sin mí y pasaremos la noche de mañana juntos. Después de esa conversación, Phoebe tuvo una idea. ¿Una reunión con un cliente o una cita con Liza? Ahora cada una de las explicaciones de su marido era cuestionable. Pero eso era aún mejor. Cuanto más tiempo pasara con su amante, más pruebas podría reunir. En casa, Phoebe abrió su portátil y empezó a crear un dossier detallado sobre Liza Sterling. Las redes sociales, los contactos profesionales, los lugares de trabajo e incluso su dirección residencial estaban a disposición del público. El mundo moderno deja muchas huellas y Phoebe pretendía utilizarlas todas. Por la noche tenía un mapa detallado de la vida de la amante de su marido. Liza vivía en un piso caro en el centro de la ciudad, conducía un coche nuevo y frecuentaba restaurantes caros. Para ser ayudante de notario, el estilo de vida era bastante caro. Quizás Nathan ya la había ayudado económicamente, utilizando fondos familiares. Esta información podría ser otra prueba en el juicio. El martes por la mañana, Phoebe empezó a seguir a su marido por primera vez en 14 años de matrimonio. El plan era sencillo: rastrear su ruta después del trabajo y averiguar si realmente se reunía con clientes o pasaba tiempo con Liza. Diane Harrison advirtió de la importancia de las pruebas fotográficas para el tribunal. Nathan salió hacia la oficina a la hora habitual, las 9:30 de la mañana. Phoebe esperó media hora y se dirigió a la ciudad, pero no a la editorial, sino al bufete de abogados donde trabajaba su marido. Aparcó al otro lado de la calle, donde tenía una vista despejada de la salida del edificio de oficinas, y esperó. Acechar resultó ser más aburrido de lo que esperaba. Las horas pasaban lentamente, la gente seguía saliendo del edificio, pero Nathan no estaba entre ellos. Phoebe leía un libro, fingiendo esperar a alguien, y de vez en cuando echaba un vistazo a la entrada. A la 1:30 de la tarde,
Nathan apareció por fin. Caminaba deprisa, hablando por teléfono. Subió a su coche y se dirigió hacia el centro de la ciudad. Phoebe arrancó el motor y le siguió, tratando de mantener una distancia prudencial. Sus habilidades de rastreo eran completamente escasas, pero Nathan obviamente no había esperado a nadie detrás de él y no estaba siendo precavido. Siguió la ruta habitual, sin giros ni paradas bruscas. Al cabo de 20 minutos, se detuvo frente a un pequeño restaurante italiano de la zona comercial. Phoebe aparcó cerca y se quedó mirando. Nathan salió del coche y se dirigió a la entrada del restaurante. Unos minutos más tarde, se le acercó una mujer rubia con un vestido elegante y tacones altos. Incluso desde la distancia era obvio que era atractiva y considerablemente más joven que Phoebe. Tenía que ser Liza Sterling. Phoebe sacó su teléfono e hizo algunas fotos. La calidad no era muy buena debido a la distancia, pero las personas que aparecían en las fotos eran reconocibles. Nathan y una extraña mujer estaban abrazados cerca de la entrada del restaurante. Claramente no se trataba de una reunión de negocios. Entraron y Phoebe esperó en el coche. La comida duró casi 2 horas. Cuando por fin salieron, el comportamiento de la pareja no dejaba lugar a dudas sobre la naturaleza de su relación. Nathan sujetaba a la mujer por la cintura. Ella se reía de sus palabras y había una evidente intimidad entre ellos. Phoebe hizo una foto de su despedida, unos besos, un largo abrazo, caricias suaves en el rostro del otro. Luego se metieron en coches separados y partieron en direcciones opuestas. Phoebe decidió seguir a Liza. La mujer conducía sin prisas, obviamente disfrutando de la tarde. Se detuvo en una costosa boutique de ropa femenina, pasó allí cerca de 1 hora y luego entró en un salón de belleza. Estaba claro que su estilo de vida no se correspondía con el salario de una asistente de notario. Por la noche, cuando Nathan regresó a casa, Phoebe se reunió con él como si nada hubiera pasado. Le preguntó cómo le había ido el día y se compadeció de sus difíciles clientes. Nathan habló de las negociaciones supuestamente difíciles sin mencionar la comida de 2 horas con su amante. «Mañana tengo otra reunión», dijo durante la cena. «Puede que también sea larga». «Por supuesto, el trabajo es más importante», respondió Phoebe, planeando mentalmente una segunda vigilancia. El día siguiente trajo nuevos descubrimientos. Nathan volvió a encontrarse con Liza, pero esta vez no fueron a un restaurante, sino a un hotel. El Grand Plaza, cuya tarjeta de visita Phoebe había encontrado en el bolsillo de la chaqueta de su marido. Al parecer, tenían una sala de reuniones permanente. Phoebe aparcó delante del hotel y esperó. 3 horas más tarde, la pareja salía del edificio con aspecto feliz y relajado. Nathan acompañó a Liza hasta el coche y se despidieron con un largo beso. Phoebe lo grabó todo con su teléfono, incluidas las matrículas del coche de la mujer. En casa descargó las imágenes en su ordenador y las estudió detenidamente. Las imágenes eran claras, las caras reconocibles. Algunas mostraban el nombre del hotel y la hora del reloj de la calle. Una buena prueba para el tribunal. El jueves, Phoebe decidió probar una táctica diferente. En lugar de seguir a Nathan, fue a la oficina donde trabajaba Liza. El edificio era pequeño, viejo y tenía un pequeño aparcamiento. Phoebe aparcó cerca y observó. A las 6:30, Liza salió de la oficina. Se dirigió a su coche, pero en lugar de conducir hasta su casa, se detuvo en una esquina. Unos minutos más tarde, el todoterreno negro de Nathan se detuvo. Liza subió y se marcharon juntos. Phoebe lo siguió. El coche se dirigió hacia una zona residencial a las afueras de la ciudad, donde había casas adosadas muy caras. Se detuvieron delante de una de las casas. Un edificio moderno, con grandes ventanales y un jardín bien cuidado. Nathan y Liza salieron del coche cogidos de la mano. Liza tenía la llave de la casa. Abrió la puerta y entraron. Las luces se encendieron en las ventanas de la planta baja y luego en las del segundo piso. Al parecer iban a estar aquí toda la noche. Phoebe comprobó la dirección en el GPS de su teléfono. La casa estaba registrada a nombre de Liza Sterling. Así que la amante de su marido tenía su propia propiedad valorada en al menos $500,000. Eso es bastante bueno para una asistente de notario. Tomó fotos de la casa, anotó la dirección exacta, registró la hora de llegada de la pareja. Luego condujo hasta su casa, reflexionando sobre la nueva información. En casa, Phoebe empezó a comprobar los registros de la propiedad de Liza en los registros públicos. Resultó que la casa se había comprado hacía un año por $600,000.
El pago inicial era de 200,000, una cantidad claramente superior a la capacidad de un asistente de notario. Resultaba interesante que la compra coincidiera con el inicio de la fase activa del asunto, según las cartas de la carpeta roja. Tal vez Nathan estaba ayudando a su amante con la compra de la propiedad, utilizando fondos familiares. Phoebe comprobó los extractos bancarios de la familia del año anterior. Encontró varias transferencias importantes, que Nathan explicó como inversiones en acciones y bonos. Las cantidades correspondían aproximadamente al pago inicial de la casa de Lisa. El panorama se aclaraba. Nathan no solo planeaba desheredar a su mujer, sino que ya había empezado a gastar el dinero familiar en una vida con su amante. La casa de Lisa se había comprado en parte con fondos que habían pertenecido legítimamente a Phoebe. El viernes por la noche llamó a Diane Harrison y le informó de los resultados de la vigilancia. La abogada escuchó el informe con interés profesional. «Excelente trabajo», dijo Diane. «Tenemos pruebas fotográficas del adulterio, datos sobre el tiempo que pasaron juntos, información sobre los bienes inmuebles de la amante. Es suficiente para un caso sólido ante un tribunal». «¿Qué hay del dinero gastado en la casa de Lisa?» «Eso requiere más investigación. Tenemos que rastrear los fondos, demostrar que el dinero de la familia se utilizó para comprar la propiedad de un tercero». «¿Cuánto tiempo llevará?» «Una semana o dos. Conozco a un analista financiero especializado en este tipo de cosas». Diane hizo una pausa. «Creo que es hora de pasar a la fase activa. Reuniremos las pruebas financieras y presentaremos la demanda de divorcio. Tu marido lleva mucho tiempo jugando a sus juegos. Es hora de ponerles fin». Phoebe estuvo de acuerdo. Una semana de vigilancia proporcionó material suficiente para un juicio. Nathan y Lisa se sentían seguros, sin saber que cada una de sus acciones estaba siendo documentada y sería utilizada en su contra. Tenían que esperar al análisis de las transacciones financieras para pasar a la ofensiva. El juego que Nathan había iniciado llegaba a su fin, pero Phoebe iba a ganar. El lunes empezó como un día normal de trabajo. Nathan desayunó, vio las noticias y se dirigió a la oficina sin mostrar ningún tipo de ansiedad. Durante el fin de semana se había vuelto aún más atento con su mujer. Le compró flores, le propuso ir al cine, incluso lavó los platos después de cenar. Phoebe se dio cuenta de que formaba parte de su plan para mostrarse como un marido atento ante su inminente divorcio. «Hoy tendré un día tranquilo», dijo él, despidiéndose con un beso. «¿Por qué no comemos juntos?» «Es una buena idea», sonrió Phoebe. «Llámame cuando estés libre». Pero no iban a comer juntos. En cuanto Nathan se marchó, Phoebe llamó a Diane Harrison. «Listo», dijo. «Podemos presentarnos». «Estupendo. Ven a la oficina a las 10. Todo el papeleo ya está hecho». Diane tenía un grueso expediente sobre la mesa. La demanda de divorcio, la solicitud de división de bienes, la petición de pensión alimenticia temporal, la lista de bienes familiares. Todo era profesional y detallado. «Mira esto con atención», dijo Diana, entregándole los documentos a Phoebe. «Pedimos la mitad de todos los bienes, incluida la casa, las cuentas bancarias, las inversiones, más el reembolso del dinero gastado en la propiedad de la señorita Sterling». Las cifras eran impresionantes. La reclamación total superaba los $500,000, mucho más de lo que su marido pensaba dejar a Phoebe. ¿Y las pruebas del adulterio? Adjuntas en un paquete separado. Fotografías, registros de citas, análisis de transacciones financieras. Todo está documentado. Phoebe firmó la declaración y accedió a presentar la documentación en el juzgado. Diane le aseguró que el proceso de entrega de los papeles a Nathan se llevaría a cabo con profesionalidad y que un mensajero los entregaría directamente en su despacho. «¿Cuándo ocurriría eso?», preguntó Phoebe. «Esta tarde, sobre las 3. «¿Qué debo hacer?» «Actúe con normalidad. No llames a tu marido. No intentes contactar con él. Deja que sea él el primero en ponerse en contacto contigo después de recibir los papeles». Phoebe volvió a casa e intentó concentrarse en el trabajo. Leía el manuscrito de su nueva novela, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la próxima reacción de Nathan. ¿Cómo reaccionaría ante la ruptura de su plan? ¿Intentaría llegar a un acuerdo amistoso o lucharía hasta el final? A las 4:30 sonó el teléfono. «Nathan». La voz sonaba tensa y enfadada. «¿Qué demonios está pasando?», empezó sin saludar. «¿De qué estás hablando?», preguntó Phoebe con calma. «Un mensajero ha venido a mi despacho con los papeles del divorcio.
Me ha demandado. Sí, así es. ¿Por qué no dijiste nada? Estábamos hablando de la posibilidad de trabajar en una relación. Phoebe sonrió. La hipocresía la sorprendió incluso a ella, aunque estaba acostumbrada a la capacidad de su marido para decir una cosa y planear otra. Así es, asintió ella. Solo que tú estabas discutiendo cómo engañarme, y yo estaba discutiendo cómo proteger mis derechos. ¿De qué estáis hablando? De la carpeta roja que dejaste descuidadamente en tu maleta, de tu encantadora Lisa Sterling y de tus planes de dejarme sin nada. Nathan se quedó callado. Hubo silencio en el auricular durante unos segundos. «¿Leíste los documentos?», dijo por fin. «Los leí. Y no solo los leíste. Los estudiaste, los copiaste, consultaste a un abogado. Tu plan fracasó, Nathan. Phoebe, escúchame. No, ahora escúchame tú. Durante 14 años he sido tu fiel esposa. He confiado en ti, te he apoyado, he compartido todas tus alegrías y problemas, y decidiste robarme y escaparte con tu amante. No es tan simple. Es muy simple. Me engañaste durante 2 años, gastaste nuestro dinero en tu novia y planeaste dejarme en la miseria. Así de sencillo. Nathan volvió a guardar silencio. Cuando habló, su voz era más contenida. ¿Qué es lo que quieres? Un reparto justo de los bienes. La mitad de todo lo que ganamos juntos. Y el reembolso del dinero que gastaste en la casa de Lisa. Eso es imposible de probar. Tengo un análisis financiero de cada transacción de los últimos 2 años. Cada transferencia, cada compra puede ser rastreada. Tu amante está viviendo por encima de sus posibilidades. Y el dinero fue tomado de nuestro presupuesto familiar. «Nos has estado siguiendo», dijo Nathan con disgusto. «Claro que sí. Tengo fotografías de vuestras reuniones, registros del tiempo que pasasteis juntos, registros de las compras que hicisteis juntos. Todo está documentado». Nathan maldijo entre dientes. «Volveré a casa. Tenemos que hablar». «Tenemos que hablar. Lo haremos». Phoebe colgó el teléfono y se sintió extrañamente aliviada. Por fin podía dejar de fingir ser una esposa sumisa, dispuesta a perdonar los pecados de su marido. Las cartas estaban echadas y el juego había empezado de verdad. Nathan llegó 1 hora más tarde. Parecía preocupado y enfadado. Sin saludar, entró en el salón y se sentó frente a Phoebe. «Enséñame los documentos que has presentado en el juzgado», dijo. «Tengo copias», dijo Phoebe sacando una carpeta. «Puedes leerlos». Nathan leyó en silencio, frunciendo el ceño o moviendo la cabeza de vez en cuando. Cuando llegó a las fotos de sus encuentros con Lisa, su rostro se tornó pétreo. «Buen trabajo», dijo secamente. «Muy profesional. Gracias, yo también sé planificar». «¿Qué quieres realmente, Phoebe? ¿Dinero? ¿Venganza? Justicia. Planeabas robarme $500,000. Exijo que eso no ocurra. ¿Qué tal si resolvemos esto amistosamente? ¿Sin un juicio y un escándalo público?» «Estoy dispuesto a escuchar la propuesta». Nathan se lo pensó considerando sus opciones. «Te quedas con la casa, más la mitad de nuestros ahorros conjuntos. Yo me quedo con mis fondos de jubilación e inversiones. ¿Qué pasa con el dinero que gastaste en Lisa? Eso es un asunto aparte, no es negociable». Phoebe negó con la cabeza. «Inaceptable. Gastaste $200,000 del dinero familiar en tu amante. Si quieres un acuerdo, tienes que resarcirte». «No puedo hacerlo. No tengo tanto dinero». «Entonces te veré en los tribunales». Nathan se levantó y cruzó la habitación. «Phoebe, sé razonable. El juicio durará meses. Los abogados se comerán la mitad del dinero. Nuestras reputaciones sufrirán por los dos. Mi reputación no se verá dañada. No hice trampa ni robé dinero de la familia. Pero la publicidad. No le temo a la publicidad. Deberías temerle. No es probable que los clientes confíen en un abogado que engaña a su esposa». Ese fue un argumento fuerte. Nathan trabajaba en el ámbito del derecho de familia, y un escándalo podría perjudicar seriamente su carrera. «De acuerdo», dijo tras una pausa. «Dígame lo que quiere», concluyó. «La casa se queda conmigo, la mitad de todos los ahorros e inversiones. El reembolso de los $200,000 gastados en la propiedad de Lisa. Una pensión alimenticia de $2,000 al mes durante 5 años». Nathan contó la suma y arrugó la nariz. «Es más de lo que gano. Pues pídele ayuda a Lisa. Tiene una casa preciosa en la que no ha gastado ni un céntimo de su propio dinero». El teléfono de Nathan sonó.
Miró la pantalla y frunció el ceño. Liza, le dijo a Phoebe, seguro que ya sabe lo del divorcio. Contesta. Sería interesante escuchar su reacción. Nathan aceptó el reto. Hola, dijo suavemente. Incluso a distancia, Nathan podía oír los gritos de la mujer. Liza estaba en pánico, exigiendo explicaciones, preguntando qué pasaría con sus planes. Cálmate, dijo Nathan. Todo se puede arreglar. Solo tienes que pensar en una nueva estrategia. Pero Lisa no se calmó. Mencionó el dinero invertido, las promesas, el futuro juntos. Parecía una mujer que se había dado cuenta de que sus sueños se desmoronaban. Te llamaré más tarde, dijo Nathan, y dio por terminada la conversación. La pobre está disgustada, dijo Phoebe. Creía que pronto sería una viuda rica. No te burles de ella. ¿Por qué? Iba a vivir en mi casa con mi dinero. Es justo que los planes hayan cambiado. Nathan se sentó en su silla. Muy bien, Phoebe, tú ganas, pero te advierto que lucharé por cada dólar en los tribunales. Lucha. Tengo un gran abogado y pruebas irrefutables. Ya veremos. Recogió sus papeles y salió por la puerta. ¿Dónde vas a vivir?, preguntó Phoebe. En casa de Liza. En la casa que compró con su dinero, como bien señaló. Dale recuerdos de mi parte. Dile que pronto podrá saldar su deuda. Nathan salió dando un portazo y Phoebe se quedó sola. Había ganado el primer asalto, pero la verdadera batalla estaba por delante en la sala del tribunal. El proceso de divorcio duró 3 meses. Durante ese tiempo, Phoebe aprendió más sobre derecho de familia que en todos los años anteriores. Nathan luchó de verdad por cada dólar. Contrató a un costoso abogado de San Francisco e intentó rebatir casi todas las pretensiones de su exmujer. La primera vista fue muy tensa. El abogado de Nathan, un hombre imponente con un traje caro, intentó presentar el caso como un divorcio normal entre personas que simplemente se habían desenamorado. Sin engaños, sin intenciones ocultas, solo el final natural de una relación. Diane Harrison echó por tierra metódicamente esa teoría. Presentó documentos de la carpeta roja, fotografías de los encuentros de Nathan con Liza, análisis financieros del presupuesto familiar. La juez, una mujer de unos 50 años y ojos cansados, examinó cada una de las pruebas. Señoría, dijo Diana, lo que tiene ante usted es un caso clásico de estafa. La acusada se preparó sistemáticamente para privar a la demandante de sus derechos legales sobre la propiedad familiar, al tiempo que gastaba el dinero de la familia en mantener a su amante. El abogado de Nathan se opuso, alegando que todas las transacciones financieras habían sido acordadas con su esposa y eran legales. Los documentos de la carpeta roja se presentaban como borradores y planes hipotéticos, no como intenciones reales. Pero las pruebas hablaban por sí solas. La correspondencia con Liza contenía detalles demasiado concretos para ser meras fantasías. Las transacciones financieras se correspondían exactamente con la cronología del desarrollo de la aventura. Las fotografías de los encuentros de la pareja confirmaban la seriedad de la relación. El análisis de la compra de la casa de Liza fue especialmente convincente. El experto financiero rastreó el movimiento de dinero desde las cuentas de la familia Crawford hasta un préstamo bancario para la propiedad. La cadena era larga y confusa, pero fue posible restablecerla por completo. $200,000 de fondos familiares se utilizaron para el pago inicial de la casa de la señorita Sterling, informó el experto al tribunal. Las transacciones se habían realizado a través de varias cuentas intermedias, pero el origen de los fondos estaba claramente establecido. Nathan intentó explicar las transferencias como préstamos a corto plazo que pensaba devolver, pero no existían documentos de préstamo y nunca se habían acordado condiciones de reembolso. El juez escuchó a todas las partes y ordenó un receso para estudiar el expediente. La semana de espera fue angustiosa para todos los implicados en el juicio. Phoebe pasó ese tiempo pensando en el futuro. El divorcio era un paso doloroso, pero necesario. 14 años de matrimonio habían terminado en traición, pero la vida seguía. A sus 38 años, aún tenía tiempo de sobra para construir una vida nueva y honesta. La editorial la apoyó durante un periodo difícil. Los colegas no le preguntaron con delicadeza los detalles del divorcio, pero la ayudaron en todo lo posible a hacer frente a las responsabilidades laborales. Susan incluso se ofreció a aumentarle el sueldo debido al cambio de circunstancias. «Eres una gran profesional», dijo.
No queremos perderte por problemas económicos. La sentencia judicial se dictó el viernes por la mañana. El juez accedió a la mayoría de las demandas de Phoebe. La casa seguía siendo suya, así como la mitad de todos sus ahorros. Nathan debía pagar una indemnización de $150,000, menos de la cantidad solicitada, pero una compensación sustancial por el dinero que había gastado en Lisa. La pensión alimenticia se fijó en $1,500 al mes durante 3 años. El juez consideró que Phoebe era capaz de mantenerse a sí misma, pero necesitaba ayuda temporal para adaptarse a sus nuevas circunstancias. El caso del señor Crawford es un ejemplo de cómo no debe terminar un matrimonio, dijo el juez al anunciar la sentencia. Los intentos de engañar a un cónyuge son inaceptables y serán severamente castigados por el tribunal. Nathan escuchó la sentencia con rostro pétreo. Su abogado le susurró algo al oído, probablemente explicándole las posibilidades de un recurso. Pero Phoebe sabía que el recurso no serviría de mucho. Las pruebas eran demasiado convincentes. Después de la vista, Diane felicitó a su clienta por la victoria. «Es un gran resultado», dijo. «Has conseguido casi todo lo que pedías». Nathan recibió el castigo que merecía por su fraude. «¿Qué pasará con Liza? Ese no es nuestro problema, pero sospecho que tendrá que vender la casa para que Nathan pueda pagar la indemnización». De hecho, un mes después, la casa de Liza apareció en los listados de propiedades. Phoebe había encontrado el anuncio por casualidad en Internet y se sintió satisfecha. Se había hecho justicia, aunque tarde. Nathan había desaparecido de su vida casi sin dejar rastro. Los pagos de la pensión alimenticia se recibían regularmente por transferencia bancaria, pero no había ningún contacto personal entre ellos. Phoebe se había enterado por conocidos de que Nathan se había trasladado a otra ciudad y había aceptado un trabajo en un pequeño bufete de abogados. Su carrera se había resentido. El escándalo del divorcio se había hecho conocido en los círculos profesionales. Sobre Lisa había aún menos información. Tras la venta de la casa, ella también, como disuelta. Tal vez la pareja había decidido empezar una nueva vida en otro lugar, lejos de las consecuencias de sus actos. Phoebe no sintió ni rabia ni pesar por ellos. Habían tomado sus decisiones y habían recibido los resultados correspondientes. Su tarea consistía en construir su propio futuro sin mirar al pasado. La casa sin Nathan parecía más grande y luminosa. Phoebe hizo algunas reformas. Cambió los muebles del dormitorio y montó un estudio en la antigua habitación de su marido. El espacio empezó a reflejar sus gustos y no los compromisos de la vida familiar. El trabajo era más satisfactorio que antes. Sin tener que negociar cada decisión con su marido, Phoebe se sintió libre para desarrollarse profesionalmente. Se matriculó en un curso de italiano con el que había soñado durante años y planeó un viaje a la Toscana para la primavera siguiente. La vida social también cambió. Algunas de las parejas del círculo social de Nathan habían dejado de invitarla a reuniones. El divorcio suele tener un efecto contagioso en la gente. Pero aparecieron nuevos conocidos, compañeros de cursos de idiomas, vecinos con los que antes no había tenido tiempo de comunicarse. Una conocida especialmente interesante fue la señora Carter, una vecina mayor. Esta mujer de 75 años llevaba una vida muy activa. Cultivaba su jardín, leía literatura moderna y viajaba con grupos de jubilados. Su sabiduría y experiencia vital ayudaron a Phoebe a sobrellevar las secuelas de su divorcio. «Sabes, querida», le dijo la señora Carter tomando una taza de té en su jardín, «el divorcio no es el final de la vida. Se trata de dejar atrás las ilusiones. Ahora sabes quién eres realmente, sin tener que adaptarte a las expectativas de los demás». A veces siento que he desperdiciado 14 años. No se desperdicia nada. Has ganado experiencia. Has aprendido a reconocer el engaño. Has aprendido el valor de la honestidad. Son lecciones caras, pero te han hecho más fuerte. La señora Carter tenía razón. Phoebe se sentía más segura e independiente que nunca en su matrimonio. El divorcio dolía como cualquier pérdida, pero también habría nuevas oportunidades. La situación financiera se había estabilizado. La casa estaba totalmente pagada. Había ahorros suficientes para vivir cómodamente, y la pensión alimenticia proporcionaba un colchón extra de seguridad. Phoebe podía permitirse pequeños placeres, libros, viajes, aficiones. 6 meses después del divorcio, conoció en una librería a un hombre que compraba el mismo libro sobre la historia del arte italiano. Siguió una conversación,
luego un café en una cafetería cercana y después varias veladas agradables. Nada serio, pero un bonito recordatorio de que la vida continúa. Pareces una persona muy autosuficiente, me dijo tras uno de los encuentros. Es raro conocer a mujeres que se sientan tan tranquilas estando solas. La soledad y la independencia son cosas distintas, replicó Phoebe. He aprendido a apreciar mi propia compañía. Hace que las relaciones con otras personas sean más auténticas. Él asintió, sin comprender del todo, pero sintiendo la profundidad de sus palabras. Un año después de solicitar el divorcio, Phoebe estaba sentada en su jardín con una taza de café y un libro nuevo. El sol brillaba suavemente, los pájaros cantaban en los árboles, el aire olía a las flores que ella misma había plantado en primavera. La vida era tranquila, honesta, y solo le pertenecía a ella. A veces pensaba en Nathan y Lisa, no con rabia, sino con curiosidad. ¿Habrían conseguido construir una relación feliz después de todas las travesuras? ¿O el engaño que había iniciado su relación había envenenado también sus propias vidas? Pero estas cavilaciones eran breves y no evocaban emociones dolorosas. Phoebe Crawford había comenzado un nuevo capítulo de su vida, honesto, abierto y lleno de posibilidades, y era el mejor resultado que podía haber deseado.